falta que me digan de dónde es este grupo. ¿Qué río? Quiero mirar eso. Ahorita vamos a verlo. Mientras tanto lo dejamos de compartir. Vamos a estar de nuevo. No tengo, vamos a entrar al grupo 7. Está bien aquí la ubicación geográfica. 700. Ya. Después vamos a ver, no dice acá. Río Tabacal, provincia Florida. No hay nadie ahí del grupo que no supo contestar. Provincia Florida, Río Tabacal. Localidad Quirusillas. Miren que quiere decir que los que están presentes de ese grupo y no contestan, quiere decir que no están participando. Del grupo 7. Digo, del grupo, este es del grupo 5. Nos vamos al grupo 4. A ver aquí, vamos a ver si cumplió. Cuadro resumen. Uno más. Este más vamos a ver y después vamos a ver en la siguiente clase los otros. Este fin de semana yo voy a revisar porque veo que varios no están cumpliendo. Este más veremos, grupo 4. Ya. Aquí. Si al año 10. Ya. Vamos entonces mirar este para compartir. Bueno. Ya, aquí está el grupo 4. En 1950, 48, al 84. 1800 por 1948, ¿cuánto da eso? Más 1948 menos 1844 me da 104 metros de caída bruta, 101 metros de caída neta. La demanda del año 10, 176. Y aquí le han puesto cada uno 150. Aquí podían ponerle más chicos, ¿no? La mitad de 176 son unos 80 y tantos, 90, 100, digamos. ¿Por qué le pusieron 150? Por
pesimistas o optimistas más bien. De hecho, sí, ingeniero, fuera optimistas. Tratamos de alcanzar un valor superior para no quedarnos cortos. Ya. Les da aquí tipo Pelton. No es 22 el límite. ¿O cómo han hecho en la curva? Porque aquí veo que hay Francis. Y el factor del NQ es 20. Es hasta 22, creo, menos de 22 Pelton. ¿O no? Vamos a poner aquí un interrogante. ¿Por qué eso? Ya que participó. ¿Por qué le pusieron Pelton si parece? Digo, ¿por qué no le pusieron Pelton y le pusieron Francis si parecería que da por el factor, por la velocidad específica da Pelton? Sí, ingeniero, parece que cometimos un error. Aquí. Velocidad 1072. A la gran flauta, ustedes se llevaron la flor también. ¿Existe esa velocidad? ¿Han comprobado? ¿De dónde les ha salido? Digan nomás, aquí estamos para corregir los errores, no para otra cosa. ¿Por qué 1072, cabalito? Porque con 1072, que se repite aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, ocupando, vamos a sacar cuánto es la cantidad de pares de polos. Porque sabemos que n, ahí es n igual a, ¿no? La velocidad siempre se la simboliza con minúscula. N igual 60 por, solamente estoy poniendo la fórmula, no voy a hacer la multiplicación. Entonces vamos a poner X para que no me ponga error. 60 por F, que es 50, dividido 1072. Ahora, calculemos eso. No, N no está bien aquí. Ya le he puesto la N, este es P, pares de polos. Van a tener un generador con esos pares de polos. Eso significa que P es igual a 60 por 50 dividido 1072. 2,7 pares de polos. ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué dice el grupo? ¿Qué dice el grupo?
sea que tienen aquí un 2,7 par de polos. ¿Dónde se ha visto eso? Los pares de polos pares. 2,8 digamos. O es un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, no decimales. ¿No les parece? ¿Y de dónde entonces esta velocidad 1072? Esto parecería un error de dedo. Porque hay 1000 RPM, 1500 RPM, o sea, con un par de polos, 3000 RPM. Con dos pares, 1500 RPM. Con 1003, esto es lo que más se aproxima a 3, pero no existe el 2,8 pares. ¿Qué pasó aquí? El grupo, este es el grupo 4. ¿Está viendo el grupo 4? No se avergüence. No va a pasar nada. No hay látigo por aquí. Pueblo del grupo, nadie está del grupo 4. Igual voy a mirar ahora los que han entrado aquí. Sí, ingeniero, parece que tuvimos algunos fallos con los cálculos. Algunos compañeros que lo hicieron parece que tuvieron unos pequeños errores. No son pequeños. Muy grandes. Muy grandes errores. Es básico esto de llegar a la conclusión de que va a tener 2,8 pares de polos. ¿Qué generador es? Salvo que algún inventor del grupo pueda inventar eso. Y le damos el Nobel en electricidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Ese tipo de errores no pueden existir. Y hemos dicho que esto podría ser Pelton y tiene que saber, en su proyecto ya desarrollado, tiene que justificarlo. Por eso es importante esta ¿cómo se llama? Estos cuadros resumen. Uno pilla errores gruesos. Bueno, vámonos a otro más, a ver. Todavía hay varios que les falta cosas. Y lo vamos a dejar ahí, esto de la revisión de proyecto, pero han visto que por lo menos 1, 2 y el grupo 7 que no hay nadie. Entonces hay muchas fallas. Un examen sobre su propio proyecto van a fracasar y eso les impide dar el final. Bueno, vamos a irnos a avanzar en la materia. Vamos a dejar de compartir, pero ya estamos viendo que hay demasiados errores. Ingeniero. Sí. El grupo 1 no puede revisarlo también, por favor. Es para ver si hay errores en los cálculos. El grupo 1. Me faltaba calcular las pérdidas en la tubería. Y había un cambio para el año 10. A ver, vamos a ver. Grupo 1.
grupo 1, cálculos generales. Esta es... aumentarle un poquito. Ya. Se lo pasé hace rato nomás, lo último que hice, ingeniero. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver si... segundito pasa ahí. Hay varias abiertas. Hay una confusión. Vamos a ver. Ya, aquí está. Ahora, ustedes por los colores no se aplazan. Hartos colores han puesto. Ese es antiguo, yo le pasé. Ah, ya, entonces el tiempo me ha dicho. A volver a dejar. Recién hoy día mandaron. Sí, ingeniero. Hoy día lo envié recién. Vamos a ver. Ah, no hay aquí. Ya lo voy a tener que revisar después, ¿ya? No, todavía no revisé entonces. Porque aquí tienen varias versiones del cuadro resumen. 7, el 9, el 14 de junio. Faltaría el de hoy día, que es 20 y tantos, 21, una cosa es 22, 23. Entonces lo voy a ver después, ¿ya? Y les aviso. Bien, vámonos ahora sí. Compartir. Vamos a ir a compartir. La presentación que teníamos en la anterior clase. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque ya estamos entrando a los últimos temas. Estamos en reparto de cargas. Les pasé yo al grupo grande, les pasé este archivo. Reparto de cargas se llama, ¿no? Hemos mostrado el diagrama fasorial de un grupo, de un generador, habiendo simplificado y habiendo hecho despreciable la resistencia interna respecto a la inductancia de dispersión. En ese contexto habíamos dicho que calculando como está acá, estoy compartiendo, ¿no? Estamos compartiendo, ¿ya está? ¿Sí? Ingeniero, sí. Ya. Hemos calculado que la potencia activa, que es igual a BI coseno de phi,
es proporcional a Mn, es decir, este esquema de un generador que está en paralelo a otros, este esquema, su potencia activa es proporcional a esta distancia, Mn. O sea, es proporcional si hacemos una paralela respecto a esta recta del voltaje, entonces podemos representarla con Mn o con M'N', porque es paralelo y por lo tanto esta distancia es proporcional a la potencia activa, mientras que la potencia reactiva es proporcional a esta distancia. Entonces, en ese sentido, si nosotros trazamos aquí podríamos decir que esto es P, potencia activa, esta distancia. Esta. Proporcional. El factor de proporcionalidad es este de aquí, XD sobre B, en el cual XD es la reactancia de dispersión del generador, ¿no? Y el voltaje es el voltaje de salida. Mientras que en este otro caso, aquí vemos que esta distancia NC es proporcional a esta otra distancia, que es la Q. Q, que es la potencia reactiva. Me he fijado que esta Q de aquí no tiene que ver con esta Q. Esta es una referencia a una letra cualquiera, esta podría haber sido F, por decir, es un error mío de dedo. Lo importante es que esta distancia es Q, la potencia reactiva. Ustedes saben que toda carga, particularmente los eléctricos y los electromecánicos también, por las materias básicas que han llevado antes en los años anteriores, el tipo de carga de cualquier naturaleza tiene dos componentes, hasta tres, ¿no? Pero básicamente hay una carga reactiva y una carga activa. La activa es la que nos representa la potencia real física que tiene, mientras que la reactiva es una potencia que solamente se presenta en los sistemas de corriente alterna y que tiene que ver con la inductancia de las cargas. Por ejemplo, un motor de una taladradora, digamos, industrial. ¿Cuál es su carga que pide? Es la potencia activa, que es con la que, teniendo esa potencia, puede perforar, taladrar, por decir, algún metal, algún muro, lo que fuera. Pero además, ese motor está absorbiendo una potencia reactiva por el hecho de estar construido con bobinas. Y eso no representa, digamos, una potencia real. Por eso que se llama potencia reactiva. Y la suma de los dos es la potencia aparente. Que no es que sea irreal, es real esa potencia aparente y se manifiesta en los amperios, sobre todo, que requiere. Entonces, todo tipo de carga tiene esta potencia reactiva y tiene una potencia activa. Por lo tanto, el generador debe poder generar ambos tipos de potencia. Si fuera corriente continua y las cargas fueran de corriente continua, ahí no habría la potencia reactiva, ahí todo sería potencia activa. ¿Ya? Bien. Entonces, por un lado está este esquemita que vemos aquí, que es de un generador solamente.
decíamos conectado a un sistema grandísimo, se le puede llamar conectado a un sistema infinito. Entonces nos vamos a la siguiente, cuando hay dos generadores en paralelo, ya son comparables sus potencias, por decir, cuando hay dos generadores en paralelo. En ese caso tenemos este otro esquema. Este parece más confundidor, pero en realidad no es tanto. Vamos a verlo aquí, lo vamos a explicar bien. En este caso, vamos a ponerle con una rayita un poco más gruesa, porque si no, en este caso, y le vamos a cambiar de color. En este caso, fíjense, tenemos dos generadores. Un generador que en paralelo, por lo tanto, esta B de aquí, esta es la representación de la B, esta de aquí, de OC, la representación de la B, la tensión de salida en los bornes del generador. Como están en paralelo los dos generadores, existe una sola tensión de salida, es decir, estamos analizando el caso de un generador acá, otro generador aquí, sus barras, y por lo tanto, si es un trifilar, uno viene de acá, uno va aquí y el otro va aquí. Mientras que en el segundo generador, solamente por razones de que es otro generador, le he cambiado de color. Uno va a ir allí, otro va a venir acá y otro va a venir aquí, perdón, otro generador. Está medio feo ese. Entonces el otro va a venir aquí. ¿Ya? Y esta es ya la salida a la carga. Estas barras. Se supone que aquí hay un interruptor. Y aquí también. Como ya están en paralelo trabajando, como ya han cumplido las famosas condiciones para estar en paralelo, entonces esto está cerrado y esto está cerrado y los dos están trabajando y los dos están funcionando. ¿Qué de común tienen los dos generadores? El G1 y el G2. En cuanto a parámetros eléctricos, ¿qué de común tienen los dos? Porque este podría ser de, digamos, de 100 gigas y este otro de 30 gigas. Por lo tanto, la potencia son dos generadores de distinta potencia. Pero ¿qué de común tienen los dos? Tensión y frecuencia. Correcto. En primer lugar, la tensión, porque si no, no podrían estar en paralelo. ¿Se imaginan si este es de 6,6 y este otro de 10 kV? Aquí estaríamos armando un despelote. Entonces, por eso es que aquí hay una B, esta B. Cada semestre que hago esta clase, me olvido de que tengo que ponerle una B en el original para que se vea aquí. Y siempre en la clase agarro y le pongo esa B. Pero eso es por culpa mía nada más. Esta B tiene que estar en el original. Esta B, que es la tensión acá. Bien, este es común a los dos generadores. Por otro lado, el generador 1 tiene una fuerza electromotriz, que es esta, generador 1, fuerza electromotriz. ¿Ya?
¿Se acuerdan del anterior esquema de un generadorcito? Tiene su fuerza electromotriz y tiene su caída de tensión entre la E1 y la B. O sea, tiene una fuerza electromotriz, la 1, aquí, que no la podemos ver, no la podemos medir, porque ¿cómo mediría yo E1, la fuerza electromotriz que tiene las bobinas del estator del generador 1? ¿Cómo podría medirlo? ¿Alguien me dice? 5 puntos para el segundo parcial extras. Al que me diga. ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? No escuché bien. Es mientras sea lista. ¿Cómo puedo medir la fuerza electromotriz? Así, con un tester, digamos, para la tensión que fuera. Obviamente, pero ¿cómo lo hago? Ustedes saben que si yo tengo un tester aquí, hay unas barras, o aquí, le pongo, pues, si es de media tensión, bueno, obviamente utilizaría unos transformadores de medida para poder medirlo, ¿no es verdad? No voy a meter mi mano a 10.000 voltios o a 6.000. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo medir yo la fuerza electromotriz del generador 1? Y aquí está la fuerza electromotriz del generador 2, fíjense, E2. También lo tengo. ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo ya pensaron? Estos eléctricos que llegan al noveno semestre con una materia de más atrás que sobre mediciones eléctricas. ¿Ah? Ya saben, aquí puedo poner, quiero medir de esta fase con respecto al neutro, le pongo un voltímetro. Obviamente, si esto es media tensión, no le pongo directo, no existe un voltímetro para medir 6.000 voltios, así una cosita, porque apenas lo conecto, lo hago volts. Entonces tengo que ponerle aquí, obviamente, un transformador de potencial que me lo baje a una tensión de 110, 220, una cosa así, que multiplicado por la relación me va a dar el voltaje que quiero ver. Pero su fuerza electromotriz del generador 2 o del generador 1, ¿cómo lo mido? ¿Alguien puede decirlo con fuerza? ¿No quieren ganarse 5 puntos? Les doy una, ¿cómo se dice? Una orientación para contestar la pregunta. Los que resolvieron el problema sobre el flujo de excitación en el primer parcial, ¿saben cuánto encontraron como flujo de excitación? El resultado, ¿saben? Y estaba dada en voltios. Entonces existe, así como existe el voltaje entre los bornes a la salida del generador y que puedo medirlo con un voltímetro, ¿cómo hago para medir su fuerza electromotriz?
soy capaz de dejarlo para otra clase porque la piense. ¿Cómo es? ¿Nadie? No vamos a dejar pendiente la respuesta, ¿ya? Porque es interesante. Porque nos ayuda a los eléctricos, sobre todo los eléctricos que se van a dedicar a estas cosas, ¿no? Nos ayuda a abstraernos, a buscarle el alma de la electricidad. Esa cosa que existe pero que no se la ve. ¿Correcto? Existe pero no se lo ve. Y ustedes que son hombres de fe, algunos católicos, otros cristianos, otros maometanos, para ustedes, para ellos, existe Dios. ¿Y hay alguna forma de medirle esa existencia? Bueno, cada uno sabrá cómo, ¿no? Pero aquí no es tan difícil, ¿no? Es más fácil acá responder a lo que pregunté que me responda un católico cómo mide la existencia de Dios. Entonces, vamos a suponer que ustedes ya saben cómo medirlo. La cosa es que existe una fuerza electromotriz en el generador 1 y una fuerza electromotriz en el generador 2. Ambos, como están conectados a la misma barra, tienen el voltaje en común. Si no, ¿qué raza de paralelo estarían haciendo? ¿No es verdad? Y, por lo tanto, para el generador 1, esta distancia, acuérdense de la anterior slide, esta distancia entre estas dos líneas, ¿qué me representa? Aquí está. Esta distancia representa P1. Esta. Y esta. Y esta otra en el P2, perdón, en el generador 2, esta distancia, E2, generador 2, por lo tanto, esta es una. ¿Y dónde está la E2? Ah, aquí hay un error. Ah, no, está bien. Este es E2. Por lo tanto, esto es Q2. Esa distancia es Q2. Entonces, a estas alturas, estamos haciendo un ejercicio de reparto de cargas, hemos dicho. ¿Qué pasa si aumento la fuerza electromotriz del generador 1 y lo aumento hasta E'1? En otras palabras, ¿qué estoy haciendo cuando le aumento la E1? ¿Quién me puede decir qué estoy haciendo cuando yo aumento esto? Que eso sí lo puedo hacer porque tiene una especie de reóstato el equipo. Estoy aumentando la fuerza electromotriz de E1, ¿no es verdad? Estamos aumentando y aumento esa fuerza electromotriz. ¿Mediante qué aumento esa fuerza electromotriz? Mediante el sistema de excitación. Porque el responsable de la E1, ¿quién es? Es el flujo magnético que atraviesa, ¿no es verdad?, las espiras del estator. Entonces, si yo le aumento el flujo magnético, por lo tanto, si yo le aumento la corriente de excitación, aumento el flujo magnético y por lo tanto aumento la fuerza electromotriz de E1. Pero esto, o sea que estoy yendo de esta posición a esta otra. Y uno diría, ¿y por qué no ahí? Total, claro, aquí está más grande, por algo he dicho aumentar.
Pero para aumentar podría también aumentar así, por decir. Ahí también lo estoy aumentando. ¿Por qué no lo he puesto esta E1' ahí y no siendo del mismo tamaño esta y esta que acabo de hacer? Igual he aumentado la fuerza electromotriz. Resulta que esto no es posible. Resulta que cuando yo aumento la fuerza electromotriz del generador 1, aumento en una proporción tal que la punta del vector va a dar a una paralela a esta B, a la dirección esta que está aquí, la B, es una paralela. Entonces, por eso es que la E'2, cuando le he aumentado, no se va a cualquier parte como aquí, sino que tiene que irse a este punto. En otras palabras, E'1, E'2, si aumento más, si aumento mucho menos, si le bajo, siempre tiene que terminar esta en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser ahí? ¿Por qué tiene que ser aquí, por decir, si le bajo? ¿O por qué tiene que ser allá, si le aumento mucho más? Hasta aquí siempre, ¿no? Igualito hasta aquí. ¿Por qué? ¿Alguien tiene otra pregunta que estoy haciendo así? Si hubiesen leído lo que está escrito en mi aulas, ya me habría contestado. ¿No es por el límite de la potencia, ingeniero? ¿Y por qué límite? ¿Por qué límite? Efectivamente, si siempre tengo que ponerlo en una paralela a la B, la P1 sigue en la misma. ¿Por qué? ¿Por qué lo limito en la representación? Ya es un avance esa respuesta. Quiere decir que cada que aumento o bajo la fuerza electromotriz, a causa de haber aumentado el flujo de excitación, es decir, a causa de haber aumentado la corriente de excitación, la punta y el tamaño siempre van a estar sobre esta recta, que es una recta paralela a esta otra. Y resulta que esta distancia es P1. No importa cuánto aumente la corriente de excitación, la P1 se mantiene constante. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué lo obligo a ese vector mantenerse paralelo de modo de que la P1 se mantenga siempre el mismo? Porque es potencia nominal. Porque no, P1 es la potencia que está entregando el generador 1 que le necesita. Si es de 100 megavatios y le piden 50, P1 va a ser 50. Porque la P1 depende de la altura y el caudal nomás. Ahí está. ¿Tomichak contestó? Sí, ingeniero. ¿Por qué creo que usted ha sido ya mi alumno? No sé, no he sido eso. No. ¿Ah? Es la primera vez. Es la primera vez, ingeniero, que... ¿Primera vez? Entonces había otro Tomichak. Bien, de todas maneras, ese es el pequeño detalle. Yo les dije, aumentando o disminuyendo la corriente de excitación, ¿no? Aumenta o disminuye la fuerza electromotriz. Y por lo tanto, lo que sí aumenta y disminuye, por ejemplo, de aquí lo llevamos a E1', del 1Q1, nos fuimos a Q1'. Fíjense cómo aumentó la Q. Mientras que P no aumentó, la Q1 aumentó. ¿Ah? No es que todo se queda ahí nomás.
Entonces, consecuencia, si yo aumento o disminuyo la corriente de excitación, aumenta la fuerza electromotriz y por lo tanto, o disminuye de acuerdo a lo que haya efectuado, por lo tanto, eso afecta a la potencia reactiva que entrego. Entonces, si la carga me pide más 20 megavatios reactivos, me pide, y después me pide 30 megavatios reactivos, ¿cómo no? No le aumento la excitación en esa proporción y esto va a aumentar. Allá. Y la potencia P1 no se mueve porque estamos hablando solo de la corriente de excitación como variable. Si yo aumento la corriente de excitación, aumenta la fuerza electromotriz y por lo tanto aumenta la reactiva. Pero la potencia activa no se la modifica si no se aumenta o disminuye otro factor. En este caso, la potencia reactiva depende en una hidro del caudal y de la altura. Y como la altura no es que en una central hidroeléctrica la altura también está cambiando, ¿no? En los hechos va a cambiar solamente el caudal. Entonces, esta es una consecuencia súper importante para la operación de centrales eléctricas. En el caso de una hidro, yo la potencia la muevo solo aumentando o disminuyendo el caudal. Si es térmica, será pues combustible. No moviendo, aumentando o disminuyendo la corriente de excitación. No le influye para nada. De ahí que al pasar de E1 a E1', tengo que pasar en modo tal que la potencia entregada activa del generador 1 sea siempre la misma, y para que sea la misma tengo que estar sobre esta recta paralela. Por lo tanto, P1 se mantiene, no importa cuánto hayamos movido la corriente de excitación. Ahora, si queremos trasladar carga del generador 2 al generador 1, es decir, que el generador 1 tenga cada vez mayor carga reactiva, que entregue cada vez más carga reactiva, entonces, si yo le he aumentado al generador 1, ¿qué tengo que hacer con el generador 2 para que se mantenga la carga reactiva? Porque hay una cosa aquí, le vamos a hacer una pequeña formulita, que no es fórmula en realidad, este texto aquí, que Q es igual siempre a Q1 más Q2, donde Q1 es la potencia reactiva que entrega el generador 1 y Q2 es la potencia reactiva que genera el generador 2. Si la potencia, la carga, por lo tanto, es constante, que me olvidé de decirles, estamos hablando de dos generadores y supongamos que la carga es constante. Entonces, lo que yo estoy haciendo con aumentarle al uno, tengo que quitarle al otro de la misma cantidad para mantener la misma carga reactiva total. Entonces, le aumenté la corriente de excitación del generador 1, hasta aquí va a ir. Por lo tanto, de Q1 va a subir a Q1'. En esta misma diferencia acá, una DQ, tiene que disminuir esto para que sigan entregando la misma carga reactiva. Entonces, el generador 2 va a bajar de E2 a E'2 y va a bajar de esto. Por lo tanto, fíjense que viene de Q2 a Q'2.
mientras el 1 aumentó en esta proporción, el otro bajó en esta proporción. Así, el generador 2 está entregando menos carga reactiva que el generador 1. Incluso puedo aumentar un poquito más. Es decir, por ejemplo, puedo aumentar, vamos a hacer con azul. ¿Cuánto le vamos a aumentar? Un poquito más. Aquí. Vamos a aumentar en lo que falta aquí. Porque en la segunda posición, fíjense, entrega el generador 2 esta porción de carga reactiva, mientras que el generador 1 está entregando todo esto. ¿Qué tal si le aumentamos este pedacito más aquí y nos venimos acá? Aumento un poco más. No voy a seguir hasta allá. Q'2. No Q1. Este sería, si aumento un poco más, Q1, 2. Desde aquí hasta allá. Quiere decir que voy a llegar a un punto en que he aumentado la carga del 1 a esta posición. He aumentado, es decir, he aumentado la corriente de excitación de tal forma que esto va a ser Q1 segundo. O sea, desde ahí hasta aquí. Y el otro va a disminuir porque la carga total es constante. Esa es la base que estamos suponiendo. La carga total es constante. El otro, por lo tanto, tengo que bajarle de ese poquito. Quiere decir que el siguiente que tengo que bajar tiene que venir a esta posición. Es decir, de aquí. Eso es. E'2 hasta allá. Por lo tanto, ¿cuánto va a entregar el E'2 cuando esté prácticamente llegando aquí? ¿Cuánto va a entregar? 0, el generador 2. Y el generador 1 va a entregar toda la carga que necesita la carga, toda la potencia reactiva que necesita la carga. ¿Qué he hecho con eso? Con eso le estoy descargando al generador 1, perdón, al generador 2, porque ahora está entregando 0 carga reactiva, mientras que está entregando toda la carga que necesita la carga, el generador 1 está entregándolo todito. En ambos casos, cada movimiento, la P1 y la P2 siguen lo mismo, que no estoy tocando el caudal. Puede dar por alguna razón operativa que no vamos a analizar mucho, pero que ustedes, jóvenes, les recomiendo analizar, que me interese. Que por alguna razón todavía tenga que disminuirle la Q1, de modo de que, mejor dicho, la Q2, de modo de que todavía le subo más aquí a la Q1, lo que entrego. Entonces lo que le subo más aquí, digamos en otra hipótesis de trabajo aquí, Q1, 3, 1, 2, 3, le subí más. El generador 2 tiene que bajar más también en esa cantidad. Y vamos a tener entonces una fuerza electromotriz E2 por aquí, digamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto?
que el generador 2 se encarga ya, en ese caso, de entregar carga capacitiva. Cuando está por debajo de este nivel, la E ya está entregando carga capacitiva, ya no inductiva, sino capacitiva. Por lo tanto, el generador 2 está trabajando como si fuera un capacitor. Y eso a veces es útil para los sistemas de energía, para un sistema de una ciudad. En vez de poner unos capacitores, porque la carga es muy inductiva, puedo hacer que trabaje en un generador como si fuera un capacitor. Ese movimiento que acabo de hacer, o sea, de modificar la carga inductiva que entrego, solamente la hago variando la corriente de excitación. Mientras que la potencia activa sigue siendo la misma del P1 y del P2. Entonces, el siguiente paso en el análisis o de la operación de un generador, ¿qué es? Hacer algo similar de aumento de un generador y de bajada del otro, porque aquí estamos aumentando la corriente de excitación cada vez más, y aquí, para no perjudicar a la carga, estamos bajándole cada vez menos, hasta a un límite que me pasé aquí, y aquí también me paso. Y si yo quisiera que el generador 2 simplemente quisiera retirarlo de servicio, entonces quiere decir que al generador 2 conviene abrir este interruptor cuando ya el generador 1 está agarrando toda la carga. Entonces, si yo en este punto me paro, en el que el generador 2 entrega 0 y el generador 1 entrega Q'1, hasta aquí, ya aquí el generador 2 ha disminuido y carga reactiva está entregando 0. ¿Qué es lo ideal para abrir en el momento que tengo que entregarle toda la carga del 2 al 1? Lo ideal es que, para no provocar problemas con el interruptor de aquí, que es en media tensión, lo ideal es que el generador 2 no entregue nada y puedo abrir este interruptor. Si no entrega nada, se puede abrir pacíficamente, digamos, es decir, sin provocar problemas, y toda esa carga se la va a llevar el 2. ¿Qué más me falta para poder abrir esto? Solamente he trabajado sobre las cargas reactivas. Me falta ahora hacer una cosa similar con la potencia activa. Es decir, ir de tal forma que el generador 1 entregue un P1 más grandecito y un P2 más chico. Después un P1 más grande todavía y un P2 más pequeñito. Hasta que el P2 sea 0 y la potencia activa sea la que pide la carga. Ahí, en ese punto, he disminuido el aporte del P2 en carga activa y en carga reactiva, y por lo tanto puedo abrir recién este interruptor de modo que no presente una perturbación en la línea. Esa segunda parte la vamos a llevar en la siguiente clase. ¿Cómo hago para traspasar la carga de un generador a otro, pero la carga activa? La carga reactiva ya sé cómo hacer, manipulando la corriente de excitación. La carga activa tengo que hacer algo similar, pero manipulando ¿qué? ¿De qué hablan? ¿Entendido? Y eso será para la próxima clase. Es hora de... Esto es parte de
de que un operador o un jefe de operación de una planta de generación tiene que conocer. Por eso es que a mí me encanta esta materia, porque es muy dinámica en ese sentido. Los valores con los que se trabaja en una central no son constantes, siguen una carga y por lo tanto siguen los avatares de esa carga. Si la carga cambió, aumentó o disminuyó porque a alguien se le ocurrió en una industria parar o se le ocurrió aumentar su capacidad de un momento a otro, eso se refleja en la central. Cosa que no ocurre todo ese problema en ninguna otra parte de un sistema eléctrico de potencia. ¿Cuáles son los sistemas eléctricos de potencia clásicos? Sistema de transmisión, que son las líneas de transmisión, subestaciones, sistemas de distribución y usuarios industriales, comerciales, residenciales. En ninguno de ellos, fuera de la central, las cargas son dinámicas y se afectan. Esta cuestión del bajar carga o subir, que nadie sabe cómo es, y que en el mejor de los casos nosotros hemos hecho una curva de carga asumiendo que podría ser así nuestra curva de carga para planificar para el futuro, pero no, en la realidad nunca es así. En realidad no sabemos por qué va a pasar de aquí a un minuto. Bajará. Sabemos que hay una tendencia. Si me estoy acercando a la hora de punta, por ejemplo, pero el valor no sé. Mientras que la central tiene que saber eso, y como no puede saber tampoco, porque no es la central, no hay ninguno de los personeros técnicos que trabajan en la central que tenga las habilidades de Berta Carmiña, de ver el futuro, de ver la suerte del futuro. Ninguno tiene esas cualidades, ni el operador ni nadie. Entonces, para eso está, ¿no? El regulador de velocidad. Porque eso me permite mantener, a pesar de las variaciones de carga, mantener la frecuencia constante. Y eso es dinámico, Cualquier rato ocurre una cambiada o una bajada, un carro que choca en una calle a un poste y el poste a su vez se quiebra, se cae, cortocircuito la línea y un alimentador se va, o una subestación. Todo eso afecta aquí. Aparte de afectarle a la parte chocada, afecta a la central. Son cambios de carga. Y por lo tanto se ve involucrado el resto del sistema de donde apareció la falla. Por eso es que centrales eléctricas y en general la operación de centrales y de sistemas eléctricos no es sencillo. Generalmente son temas ya de posgrado. Son temas de posgrado. Bien, nos vemos el martes. Tengo que fijar el segundo parcial, asegurarme, y ya, porque me falta, después de esto, me falta solamente dinámica del sistema. Ya tendríamos que haber acabado en la siguiente semana todo el programa. Y programar el P2 de nuevo. ¿Alguna pregunta? El tema de las presentaciones de los proyectos, ingeniero, sería una vez termine el avance, ¿no? Vale. Va a ser inmediatamente después. Ya. Nada más entonces por hoy. Que nos vemos Oiga, caramba, que me he retrasado a causa de que había algún tipo de problema con mis... No sé qué pasó. Cosa que se arregló. Nos vemos el martes.